Buenas tardes a todos. Nuevo directo desde la Asociación Grafopsicológica de España, iniciando casi el verano, aquí en Madrid. Vamos a esperar unos minutillos que se vaya conectando la gente. Pero vamos, la idea de hoy era, a veces hay que retrotraernos a los elementos más primarios, fundamentales, ¿no? en todo análisis, ¿no? Sobre todo como ahora estoy preparando el curso nuevo y exclusivo de aprender a redactar un informe, de cómo redactar informes grafopsicológicos. Pues como toda obra bien hecha, hay que pensar y repensar los comienzos, ¿no? De las bases. Y el comienzo de todo análisis psicológico es saber qué es una emoción, ¿no? Hay que tenerlo muy claro, porque es una palabra muy usada, a veces de manera equivocada, y que tenerla claro evita muchos malentendidos y también abre muchos significados, ¿no? También la propia palabra, el propio conocimiento sobre lo que es una emoción ha tenido su evolución, ¿no? El principio, la concepción de la emoción empezó a sistematizarse a finales de los 50, ¿no? Sí es verdad que antes estaba como lenguaje común, pero la palabra emoción, ¿no? Empezó en 1957 a ser considerada de forma más académica, ¿no? Entonces, ¿qué es una emoción para Pierón? Pues es básicamente una reacción afectiva de intensidad bastante grande, dependiente de los centros diencefálicos, y que engloba normalmente unas manifestaciones de orden vegetativo. Por supuesto, hay emociones primarias, secundarias, terciarias, ¿no? Dependiendo de el desarrollo de la conciencia, de la edad evolutiva de la persona. Las emociones básicas, las que, bueno, seguramente todos sepáis, son la alegría, la pena o el dolor, el miedo, la ira, el amor y el disgusto. Algunos autores hablan de la sorpresa, la emoción de la sorpresa. Entonces, la emoción siempre es una respuesta de la totalidad de la persona ante el entorno. O sea, difícilmente hay una parcialización de la emoción. Es decir, es una respuesta de toda mi conciencia ante un estímulo externo, ¿no? Si yo algo de fuera, algo de mí, yo concientizo algo y me produce alegría, es casi imposible, ¿no? Cognitivamente subdividir y decir, no, me produce alegría esta partecita de aquí, esto de aquí no me produce alegría. No, normalmente es un estímulo de conjunto, ¿no? Ante la totalidad. Y, esa emoción normalmente también está regulada por reglas que gobiernan la organización de los comportamientos sociales, ¿no? Por eso el sentido del humor cambia, porque hay estímulos que en un determinado momento producen una reacción y en otro otra. Entonces, bueno, la emoción y lo social, bueno, también está muy relacionado. Bueno, vemos que se están añadiendo más personas. Carmen Bercher, María Jesús Villamón.
personas muy queridas en la asociación, estábamos hablando de lo que es una emoción, ¿no? Y cómo de forma academicista se empezó a interpretar a finales de los 50. Descomponiendo más lo que es una emoción, o de forma más analítica, una emoción implica que hay una existencia de un estímulo que puede ser o interno o externo. Es decir, muchas veces uno mismo se puede autocrear la emoción, ¿no? Por ejemplo, la proyección imaginaria de una meta es propia. O sea, muchas veces eso no viene de fuera, nace de dentro. Entonces también la emoción puede autogenerarse, ¿no? Y eso puede también producir una respuesta. Claro, luego también hay que analizar la calidad de la respuesta, porque eso es otro matiz. La situación de ese estímulo interno o externo, ¿no? Puede ser también una situación que sea real o imaginaria. A veces el estímulo es un disparate o una fantasía. Es decir, puede autogenerarse emociones de alegría, de pena, de dolor por situaciones que no van a existir. ¿Vale? Y la emoción siempre normalmente es respecto a lo que se percibe, lo cual implica una atención perceptiva de eso que concreto, ¿no? Que te genera la emoción. Una percepción atenta, selectiva. Por eso hay personas que ante un mismo evento reaccionan de una manera diferente, porque una persona se focaliza en un elemento o en un conjunto de elementos y hay otras que se focalizan en otro conjunto de elementos. ¿Vale? Y esa atención presupone también una valorización o valoración del sentido, de una evaluación, ¿no? del elemento, del estímulo que te produce, ¿no? Y en función de unos criterios sociales, como hemos dicho. Entonces, todo eso va a llevar o va a producir una reacción. Y esta reacción puede ser o activa o también, bueno, normalmente es activa, pero puede también ser una reacción paralizante, por ejemplo. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, me lo podéis ir diciendo. Estamos abiertos a preguntas. Muchas veces también la emoción se produce cuando hay un elemento que te frena, que te contiene, ¿no? Es más, muchas veces eso produce que lo quieras más, ¿no? Lo típico de cuando se produce una represión, ¿no? Muchas veces una persona está haciendo una dieta, ¿no? O una dieta muy restrictiva y entonces se autocensura o se limita muchísimo y eso produce que la tensión, ¿no? Sea mayor, la emoción, ¿no? Se vaya acumulando, ¿no? Y que sea mayor. Eso muchas veces también es muy interesante y también se juega mucho con eso en marketing, ¿no? O con las ventas, se juega en todo con eso, ¿no? Con el estímulo y la negación del estímulo para generar más estímulo, ¿no? Y a nivel grafológico eh, se distingue, esto me lo enseñó Juan muy bien, Juan Allende, entre emotividad y afectividad, ¿no? No es exactamente lo mismo, aunque muchas veces se confunde. La emotividad es fuerza energética,
es la capacidad de reacción ante los hechos, como hemos dicho, ante los estímulos, ¿no? Y tú puedes ver cómo es esa diferente grado de emotividad, ¿no? Porque como en todo hay grises, hay negros, hay personas que son hiperemotivas, hay personas que son muy poco emotivas. Y entonces todo eso se puede ver a nivel grafológico. Por ejemplo, el máximo nivel de, de, de cantidad de emoción es la llamada engrosada 2, que es cuando, esto está muy bien explicado en el libro de Espacio, Movimiento y Energía. La engrosada 2 es cuando de repente en el texto, a lo largo del texto, hay como brotes o salpicones aleatorios de tinta, como si fueran manchurrones espasmódicos, ¿no? A lo largo del trazo. Y eso es por un exceso de neurotransmisores. Y implica una emotividad totalmente desbordada y desencadenada que normalmente lleva consigo a un exceso de susceptibilidad, a un desbordamiento de todo tipo de reacciones, ¿vale? A veces incontroladas e incontrolables, ¿no? Entonces, bueno, ese es el extremo. Pero luego también hay otros elementos de emotividad, como puede ser la escritura a brincos, el tamaño irregular o la velocidad gráfica, ¿no? O sea, por ejemplo, una escritura que sea pues rápida, obviamente va a tener una emotividad mucho más reactiva y más activa que una persona que tenga una velocidad lenta o por supuesto pausada también, ¿no? La irregularidad del tamaño también, ¿no? Que el cuerpo central vaya modulando, ¿no? La variación. El óvalo estrecho también puede ser un signo de emotividad, quizá menos que los anteriores. Entonces, a lo largo del texto podemos ver diferentes elementos que te hablan en cuanto a cantidad de emoción, que no significa que sea mejor ni peor, significa que la persona suele ser más emotiva, ¿vale? Y luego, la afectividad es algo distinto. La afectividad personaliza las impresiones, le suele dar una cristalización y un horizonte de sentido, de ternura, de afecto, de sensibilidad, de empatía. Una persona puede ser muy emotiva y sin embargo no ser especialmente afectiva, porque son dos cosas distintas, ¿vale? Esto es algo que se puede muy fácilmente confundir. Es distinto la afectividad de la emotividad, ¿vale? La afectividad, dicho de forma muy simple y resumida, es la cristalización y sentido de la emotividad. Pero muchas veces una persona emotiva no tiene por qué cristalizar el sentido. O sea, muchas veces son impresiones simplemente, que van una detrás de otra. Entonces, ¿existe forma de ver si la persona tiende a la afectividad o tiene facilidad para la afectividad? Sí. Por ejemplo, la presión fina, la inclinación vibrante, oscilante o vibrante, también el ritmo pleno perfil, cuando tienes el pleno del trazo, ¿no? Ese gesto descendente con mucha más presión que el gesto que sube, que el perfil, ¿no? Eso te da una capacidad para entender matices, para ver matices, para darle un horizonte de sentido a esas emociones que tú sientes, ¿no? Y entonces, de todo esto, de forma también muy resumida, podemos tener que puede haber personas emotivas, afectivas, con lo cual se toman a pecho las cosas que sienten con más o menos energía, pero se ponen en tu lugar, suele ser un carácter entrañable, ¿no? Muy a veces cambiante, ¿no? Pero de forma activa y afectiva. También cabe la posibilidad, como hemos dicho, emotivos no afectivos, con lo cual reaccionan a fuerzas que le significan personalmente, porque la reacción emotiva siempre respecto a algo que a ti te supone
una significación. Una persona emotiva no tiene por qué reaccionar a todo. Reacciona a lo que la persona valorativamente le da importancia, ¿vale? Y luego entramos en el lado también, que es posible, de los no emotivos, o los que son muy poco emotivos, ¿no? Entonces, pues estas personas difícilmente tienden a sobrereaccionar ante los estímulos. ¿Vale? Luego, en el extremo, que esto también cabe perfectamente el análisis grafológico, ya entraríamos en el terreno de las pasionalidades, ¿no? En donde aquí hay muchas veces una obsesión o una focalización a muy larga duración de un objetivo, de una meta. Entonces a alguien le apasiona algo y se va a dirigir con todo su cuerpo y corazón a ese punto. Entonces todo eso también se puede ver. Tú en la letra puedes ver el grado de pasionalidad que tiene una persona, ¿vale? Porque es capaz de proyectar en un futuro, ¿vale?, un punto, una directriz en su acción. Entonces, bueno, esto y otras muchas cosas es lo que con profundidad veremos en nuestro curso de análisis y aprendizaje en la redacción de informes, que va a ser un cursillo de 6 clases con material adicional, por supuesto con todo tipo de facilidades, de resolución de dudas, curso teórico práctico. Va a ser más práctico que teórico, de hecho. Y entonces vamos a tratar ese punto débil que tienen muchísimos grafólogos ya formados. El curso no es para iniciados, el curso es para personas que ya saben grafología, ¿vale? Hago esta advertencia. El curso va a estar para pulir aquello que tú ya sabes, para darle forma, para darle una consistencia y un cuerpo final a ese informe que muchas veces es tan difícil de sacar, ¿vale? Entonces os invito, ¿vale? Serán los lunes a partir del 1 de junio de 7 a 9, ¿vale? Si queréis más información, por supuesto, nos podéis escribir, ya sea en el grupo WhatsApp o a través de nuestro correo electrónico asociaciongrafopsicológica@gmail.com, y ahí os diremos todas las minudencias de este gran curso que empezaremos. Un saludo.